Bien, jóvenes, buenos días. Esta vez vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sílabus y la semana que vamos a desarrollar es la semana número 7. El capítulo que vamos a desarrollar es estática. Iniciando uno prácticamente el capítulo más importante en lo que es física, porque cuando aprendemos estática vamos a poder continuar con otros capítulos como hidrostática, electrostática, magnetostática, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué estudia la estática? La estática es parte de la mecánica, que estudia las condiciones para que un cuerpo se pueda encontrar en equilibrio. O sea, estudia las condiciones para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. Y tenemos dos condiciones. La primera condición es la primera condición le conocemos como equilibrio de traslación y la segunda condición de equilibrio le llamamos como equilibrio de rotación. Al equilibrio de traslación nosotros hemos separado como estática 1 y al equilibrio de rotación como estática 2. Hoy vamos a desarrollar entonces la primera condición de equilibrio en estática 1. Bien, acá estamos indicando, entonces estática estudia las condiciones que debe cumplir un conjunto de fuerzas para que el cuerpo permanezca en equilibrio mecánico. Bien, entonces hemos indicado que estudia las condiciones. Vamos a ver la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio le conocen como equilibrio de traslación, ¿ya? Vamos a ver de dos maneras. Tenemos la condición cinemática. Un cuerpo estará en equilibrio de traslación, como el capítulo de estática 1 es equilibrio de traslación. Un cuerpo estará en equilibrio de traslación si su aceleración es nula. O sea, ¿cuándo se dice que un cuerpo está en equilibrio mecánico de traslación? Cuando carece de todo tipo de aceleración, cuando su aceleración es cero, en ese caso es equilibrio. Y estamos viendo dos casos. Un cuerpo en equilibrio de traslación es cuando está en reposo, o sea, si dice reposo, su velocidad es cero, se dice que es equilibrio estático. Y también tenemos en equilibrio cinético, ¿ya? Equilibrio cinético es cuando se mueve, pero debe cumplir una condición. Debe moverse en línea recta con velocidad constante, ¿ya? Entonces, cuando está en reposo, velocidad cero, y cuando se mueve, pero debe moverse en línea recta con velocidad constante o simplemente meses MRO, que es lo mismo, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Bien, también tenemos la condición analítica. Para que un cuerpo no se traslade, las fuerzas externas actuantes deben anularse. O sea, la suma de fuerzas o fuerza resultante que actúa sobre dicho cuerpo debe ser cero. Bien, acá tenemos un cuerpo en el cual están actuando, por ejemplo, tres fuerzas. Una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3. Con esto vamos a formar un triángulo cerrado. Fíjate, esta fuerza 1 es vertical, ¿ya? Esta fuerza 1 es vertical, entonces acá también dibujamos verticalmente, lo trasladas así. O sea, la idea es esta, ¿ves? Si yo tengo esta fuerza 1, lo traslado verticalmente acá, fuerza 1. La fuerza 2, puedes observar en esta parte, la fuerza 2 tiene esta dirección y así, tal como está, lo trasladas paralelamente acá a la fuerza 2, paralelamente, y luego ubicamos la fuerza 3. Para ubicar la fuerza 3, fíjate que este tiene una dirección que indica en la figura, tal como está, así, igualito lo trasladamos también de esta manera, la fuerza 3. Entonces la idea es trazar paralelas, ¿no? O sea, paralelamente nomás, fuerza 1, fuerza 2 y la fuerza 3. Y como ves, tú estás observando en esta parte, se está formando un polígono cerrado, ¿eh? Tienes colita, cabecita, continúa sucesivo. Otra vez, colita, cabecita. Otra vez, colita, cabecita. Como podemos observar, se ha formado un polígono cerrado, ¿ya? Este es un triángulo cerrado. Cuando nosotros estudiamos en la primera parte vectores, hemos hecho en suma de vectores el método del paralelogramo
método del triángulo y también hemos visto el método del polígono. En este método de polígono, chicos, recuerdan que hay un adicional que decía polígono cerrado. Polígono cerrado es cuando la sucesión de vectores cierra a sí mismo. O sea, partes de un punto y vuelve al mismo punto, cierra solo, ¿eh? Entonces, en ese caso, la fuerza resultante va a ser igual a 0. Entonces, acá nosotros vamos a indicar la suma de fuerzas, sumatoria de fuerzas, o simplemente le conocemos esto también como fuerza resultante, ¿ya? Fuerza resultante debe ser igual a 0. Eso es entonces la primera condición de equilibrio, ¿eh? Para que la suma de fuerzas, ¿ya? Para que sea un polígono cerrado, entonces la suma de fuerzas es 0, ¿eh? Si vemos la fuerza 1 vectorialmente más la fuerza 2 vectorialmente más la fuerza 3 vectorialmente es igual a 0 porque es un polígono cerrado. Una consecuencia de esto, y con mucha frecuencia vamos a trabajar, es cuando trabajamos en el eje cartesiano, en el eje Y, en el eje X. Eso es lo clásico siempre, ¿no? Pues esa es una consecuencia. Cuando las fuerzas están ubicadas en el eje vertical o el eje horizontal, vamos a utilizar con frecuencia esta relación. Entonces, por ejemplo, en el eje vertical decimos la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Suma de fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Ya, y también en el eje horizontal, en el eje X, la suma de fuerzas que van a la derecha es igual a la suma de fuerzas que están dirigidas hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces los que van a la derecha deben ser igual a las fuerzas que van hacia la izquierda, para que se encuentre en equilibrio de traslación. También puede trabajar en planos inclinados. En planos inclinados también vamos a trabajar la suma de fuerzas que van para arriba igual a la suma de fuerzas que van para abajo. Bien, con este pequeño resumen de teoría vamos a iniciar la segunda parte, el desarrollo de los ejercicios. Estamos en la página número 63, página 63, problema número 1. Ya, la pregunta nos indica, chicos, el sistema está en equilibrio, ¿ya? Entonces, en equilibrio. Entonces, calcule la tensión de la cuerda horizontal si el peso del bloque es 20 newtons. Lo que nos pide es la tensión de esta cuerda horizontal. Le vamos a llamar como tensión 1, ¿ya? A eso le vamos a llamar tensión 1. Y el peso del bloque, peso masa gravedad, o en inglés weight, entonces es 20 newtons de peso. Bueno, básicamente todo esto estamos repitiendo lo que has desarrollado ya el año pasado en cuarto año. Recordando lo que has desarrollado, vamos a indicar en esta parte como haciendo un corte imaginario tenemos tensión 1. Siempre la tensión es un vector que apunta al corte imaginario. Acá le indicas entonces como tensión 1 es la variable que vamos a determinar. También tenemos el peso. El peso se está indicando como 20 newtons. Y luego vamos a indicar en esta parte como una tensión 2. Tensión 2, en el dato nos indica este ángulo. Este ángulo está indicado en el compendio como 53 grados. Bien, vamos a trabajar
formando un triángulo cerrado. Prolongas aquí, prolongamos el peso. Entonces, en este triangulito, vamos a, que se le conoce como el triángulo cerrado, triángulo de referencia. Ahí vamos a pasar en limpio los vectores. La idea es trasladar los vectores, ¿no? Los vectores se pueden trasladar. Por ejemplo, tenemos verticalmente 20. Este 20 lo vamos a trasladar acá. Entonces indicas vertical 20. Newtons. Luego tenemos esto de acá, le trasladamos horizontalmente ahí. Indicas entonces como tensión 1. Y como ves, ya está en el gráfico la tensión 2, el que cierra diagonalmente. A esto le llamamos tensión 2. Ubicas el ángulo acá, ¿ve? 53 grados. Tenemos vertical, horizontal, 90 grados. Ya, ahora, de este triangulito vamos a trabajar triángulos notables. Obvio que esto será 37 grados. ¿A 37 cuánto se le pone? 3K. 3 constante. A 53 se le opone 4 constante. 4 constante. Y la hipotenusa es 5 constante. ¿Ves? 3K, 4K, 5K. Pero para que sea 20 acá, el valor de la constante debe ser 5. Entonces 4 por 5, 20. Entonces a todos la constante K vale 5. Acá vale 5. Acá vale 5. Y lo que nos está indicando para calcular el ejercicio es la tensión 1. Entonces tú de la figura puedes observar que la tensión 1 indica 3 por 5, 15. Y la unidad de la fuerza es newtons. ¿Qué sería la solución final de este ejercicio? Y como vemos, la respuesta es la alternativa B. Alternativa B. Bien, vamos a ver ahora el problema número 2. A ver, chicas, observen acá los dos. En la figura hay el valor de la fuerza F. Vamos a indicar primero el gráfico. Ya, ahora sí, acá está la fuerza F, está indicada en esta manera. Ya, nuevamente la pregunta dice, chicos, en la figura hay el valor de la fuerza F. Nos pide cuánto vale el valor de la fuerza F. Ya, necesaria y suficiente para que el bloque de 400 newtons, este peso, el peso del bloque, su mg, masa gravedad, o su E, debe ser igual a 400 newtons. Eso es el dato que nos condiciona. Suba con velocidad constante. ¿Ya? Nota, no hay rozamiento, es el liso. Esto, según la condición que está indicando el problema, debe subir con velocidad constante. Sube con velocidad constante. Bien, estamos hablando de equilibrio cinético. De equilibrio cinético, cuando se mueve en línea recta con velocidad constante. Igual, está en equilibrio.
dibujamos su diagrama de cuerpo libre. Tenemos vertical dirigido hacia abajo el peso. Según este ejercicio, el peso debe ser 400 newtons. 400. También tenemos, está aplastando el bloque a toda acción, hay una reacción, acción, reacción. Reacción, como el problema nos indica que esto es liso, no hay rozamiento, entonces la fuerza empuja al bloque, así se grafica esto, perpendicularmente. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a formar nuestro triángulo. ¿Cómo prolongas esto? Prácticamente ya el triángulo está apareciendo. Propiedad de geometría básica, de geometría barata. El peso con la reacción siempre forman el ángulo del plano inclinado. Si el plano inclinado es 37 grados, entonces aquí también va a ser 37 grados. No olvides, ¿ya? El peso con la reacción normal siempre deben formar el mismo ángulo del plano inclinado, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados y trabajamos en este triángulo que estamos sombreando, que se llama triángulo de referencia. Pasamos en limpio los vectores. La idea es que esta fuerza que es horizontal lo trasladamos en esta parte horizontalmente también. Bien, entonces vamos a graficar nuevamente, ¿ya? Bien, entonces vertical dirigido hacia abajo tenemos el peso. Peso es 400 newtons, chicos, chicas. Se observa 400. Horizontalmente es la fuerza. Trazamos una línea horizontal. Fuerza. Fuerza. Y el que cierra diagonalmente es el valor de la reacción. Bien, tenemos ahí la fuerza de reacción. Ubicamos los ángulos. Fíjate que en esta parte el ángulo está indicado como, este ángulo está indicado entonces como 37 grados, vertical horizontal 90, entonces por lógica esto va a ser 53 grados. Ya, trabajamos triángulo notable, a 37 se le opone 3 constante, aquí le vamos a indicar 3 constante, a 53 4 constante, 4 constante y la hipotenusa 5 constante. Como puedes observar en esta parte, como esto es 400, para que sea 400 tenemos que multiplicar entonces por 100 newtons. Entonces la constante K vale 100. Entonces acá va a ser por 100 y por 100. 3K, 4K, 5K. Y luego de aquí, como a nosotros nos está pidiendo calcular cuánto es el valor de la fuerza, y la fuerza fíjate que es 3 por 100, y 3 por 100 es 300, que sería la solución final del problema. Y la alternativa solución es la respuesta A. Alternativa A, respuesta final. Bien chicos, como ves, no hay nada del otro mundo, todo lo que básicamente hemos desarrollado tanto en vectores como ya el año pasado desarrollé esta parte, refrescando, recordando, ¿no?
Bien, chicos, chicas, continuamos entonces con el desarrollo del problema número 3. Te está indicando si el sistema mostrado se mantiene en equilibrio. Entonces, equilibrio estático, ya no se mueve. Determine la lectura del dinamómetro. ¿Cuánto es la lectura del dinamómetro? Dinamómetro romano. ¿Cuánto se estira el dinamómetro? Considere las poleas lisas y de 2 kilogramos. Ya, gravedad 10. En las poleas dice, peso de la polea, su weight de la polea es 2 kilogramos. Cada polea. Ya, entonces, consigue poleas lisas 2, gravedad 10, y lo que nos pide es la lectura del dinamómetro. Con gravedad 10, y lo que nos pide es la lectura del dinamómetro. Esta lectura del dinamómetro también es lo mismo, así, tensión de la cuerda. La cuerda que se va a estirar, que se va tensando, es lo que lee el dinamómetro. Eso es lo que nos está pidiendo calcular. Bien, vamos ubicando entonces en esta parte el dato que nos indica. Puedes observar en este 8, el bloque de 8 tiene un peso vertical hacia abajo. Si tú ves el peso, es en masa-gravedad. La masa es 8, la gravedad es 10, multiplicando 80. Unidad Newton de la fuerza. Ya, ahora también vamos a indicar el peso de esta polea. Esta polea tiene un peso que indica cómo, si la masa de las poleas es 2, entonces esta es masa. Masa de la polea. Si la masa de la polea es 2 multiplicada por gravedad 10 sería 20 newtons. 20 newtons. Entonces este otro también vamos a indicar como 20 newtons. El otro 20 newtons. Vamos trabajando sistemas en equilibrio, ¿ya? Tú puedes observar que esta cuerda da la vuelta por acá, ¿verdad? Viene acá, da la vuelta por acá, continúa acá y es acá, hasta acá. Cuando tú haces un corte imaginario, ¿ya? Cuando cortamos acá, cortas, las tensiones van a ser iguales. Estas tensiones son iguales. Se copia tercera ley de Newton, acción-reacción. Ya. Ahora, si nosotros hacemos el análisis solo en esta partecita, ahí donde está del corte hacia abajo, siempre vamos a tener en cuenta, para que esté en equilibrio, la suma de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Si nosotros observamos, la suma de fuerzas que van hacia abajo es 20 más 80, 100. 100 va hacia abajo, entonces para que esté en equilibrio, hacia arriba también debe ser 100. Pero como son dos fuerzas, entonces acá le ponemos 50, acá también es 50. Ahora, ese 50 se comunica acá, 50, 50. Y como es la misma cuerda, esto también vale 50 newtons. Bien, ahora lo que nos está pidiendo es cuánto vale el valor de esta cuerda, nos está pidiendo. O sea, la tensión acá nos pide. Esta es la variable que vamos a calcular, esa tensión. Ahora trabajamos en la polea que está en la parte superior, ahí, donde estamos encerrando esta vez. Ahí nuevamente utilizamos sistema en equilibrio, la suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Estamos utilizando para que esté en equilibrio. Bien, observando las figuras, la fuerza que va hacia arriba básicamente es T, la que queremos calcular, tensión T. Los que van hacia abajo tenemos 50, 50, 50, 20. 50, 50, 50, 20. ¿Estás viendo? ¿Cuántas veces 50? 1, 2, 3 veces 50 y un 20. ¿Cuánto sale la suma de todo esto? Acá suma 100, 150, 170.
170 newtons sería la solución final del problema. Entonces, el dinamómetro soporta 170 newtons y la respuesta a solución es la C. Respuesta C. Bien, pasemos al ejercicio número 4. En el problema número 4 te está indicando si el bloque de 5 kilogramos. Bien, este bloquecito tiene una masa de 5 kilogramos. Ya, si el bloque de 5 kilogramos está apoyado sobre un plano inclinado liso, nuevamente no hay rozamiento, y permanece en reposo, ya en esa posición ya no se mueve. Determine la deformación en el resorte. Nos pide cuánto vale la deformación en el resorte. ¿Ya? Considere gravedad 10 y la constante 100. Constante de elasticidad, constante de rigidez del resorte 100 newton por metro. Y también nos indica gravedad 10. Gravedad 10. Bien, chicos. Cuando nosotros estudiamos en geometría básica, aprendemos lo siguiente. También se lleva esto para lo que son problemas, trabajamos en planos inclinados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque en un plano inclinado, ya este ángulo le vamos a indicar como θ, por ejemplo. Ya. ¿Qué tiene este bloque hacia abajo? Tenemos peso. Tenemos peso. También tenemos, imagina que esto está sujeto de una cuerda. Cuando hacemos un corte tendríamos la tensión. Y en esta parte tenemos la fuerza de reacción. Ya. Siempre este ángulo, si esto es θ, el ángulo que forma el peso con la reacción normal es el mismo que forma el plano inclinado. Si para nosotros esto es θ, esto también va a ser θ. Siempre. Es geometría elemental, ¿no? Ya, ahora este peso lo vamos a descomponer. Mira, cuando tú ya resuelves problemas lo puedes descomponer el peso así. Trazas su cajita. El peso lo vamos a descomponer acá, una componente del peso. Y acá otra componente del peso. Ya. Ahora, si para nosotros esto es peso, acá también le vamos a indicar como tal, como peso, weight. Esto también le indica es como tal, weight. Opuesto al ángulo seno. Cuando aprendemos trigonometría, en trigonometría vemos esto, ¿ven? Si esto vale A, ¿cómo encontramos este cateto? Este cateto también es A, si este es un ángulo θ, opuesto a este ángulo es seno, ¿sí o no? Seno. Y el adyacente, el que está al costadito, es coseno. A, coseno θ. Utilizando esta misma propiedad, practica acá. Este de acá es opuesto al ángulo, este es el ángulo, opuesto al ángulo, paralelo. Entonces, este va a ser seno. Entonces, esto va a ser peso por el seno de θ. Y el que está acá, el adyacente del coseno es el coseno. Coseno de θ. Desaparece ya este vector. Chao este vector. En su reemplazo trabajas en el plano inclinado. Paralelo al plano es seno. Y el que es perpendicular al plano es el coseno. ¿Ya?
paralelo seno, perpendicular el coseno. Eso siempre, así el plano está inclinado hacia el otro lado, siempre va a cumplir esta propiedad, ¿ya? Que nos va a ayudar entonces a resolver problemas cuando tenemos en planos inclinados. Ya ver, con eso vamos a continuar entonces este ejercicio, ¿ya? Bien, para nosotros, si esto es 20, chicos, chicas, si esto es 20, si la masa es 2, entonces el peso es 20 acá. Este 20 newtons va a dar la vuelta por acá, ¿eh? Como es la misma cuerda, cuando tú cortas acá o cortas acá, esta tensión también es la misma. Siempre la tensión apunta al corte imaginario, ¿eh? Acá. Para que esté en equilibrio, estos dos deben ser igual, esto debe ser igual a esto. Si esto es 20, tú tienes 20. Como es la misma cuerda, esta cuerda viene hasta acá. 20 newtons. La misma cuerda. Bien, a continuación, vamos a indicar el valor de, descomponiendo el peso. Descomponemos el peso. Sí, utilizando esta propiedad sería, si la masa, fíjense, si la masa es 5 y la gravedad es 10, multiplicado esto sale 50. 50 seno sería en esta parte, o sea, sí, 50 por el seno de 37, que es el ángulo. Tenemos 50, ¿cuánto es el seno de 37? 3/5. Cancelamos 5, te queda 10, 30. O sea, este valor del peso, la componente del peso paralelo al plano inclinado es 30 newtons. Muy bien. Ahora, cuando trabajamos resortes, acá hay una fuerza que va a impedir que esta fuerza sea aplastada. Esta fuerza se llama fuerza elástica. Fuerza elástica. ¿Ya? Por la ley de Hooke sabemos que la fuerza elástica es K por X. La fuerza elástica es directamente proporcional a la deformación que produce el resorte, por eso es K por X. Bien, ahora sí, acá todavía tendríamos que calcular, por ejemplo, está aplastando, a toda acción hay una reacción, así como hemos ubicado, acción-reacción, y también tendríamos que colocar la otra componente, el peso, pero no es necesario porque la variable que queremos calcular justamente está en esta dirección de plano inclinado. Y hablando justamente en esa dirección de plano inclinado, dices, la sumatoria, la suma de fuerzas que van hacia arriba en un plano inclinado es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo en el plano inclinado. Estamos trabajando en plano inclinado. Los que van hacia arriba en el plano inclinado es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo, siempre en el mismo plano inclinado para que se mantenga en equilibrio. De acá indicas quiénes son las fuerzas que van hacia arriba. El que va hacia arriba es K por X, fíjate acá, entonces K por X, otro que va hacia arriba es 20, más 20, y el que va hacia abajo es 30. De acá conocemos dato 100, 100 por X, X es la variable, 20 restas, entonces te queda 10. Ya, entonces dividiendo cancelas 1, 1 entre 10 sale 0,1. 0,1, como esto está en metros, fíjate acá, como esto está en metros, entonces la unidad acá también va a salir en metros. Si estuviera en centímetros, sale en centímetros. Ya, ahora, pero la respuesta está indicándose en centímetros. 0,1 metros es equivalente a decir 10 centímetros. 10 centímetros. Y la respuesta para este ejercicio es la alternativa B. Respuesta B. B. Son cosas necesarias, se va a utilizar bastante. No solamente vamos a trabajar en este capítulo estático. Vamos a seguir utilizando para capítulos de dinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante trabajar la descomposición de peso en planos inclinados.
Bien, a ver chicos, chicas, vamos a continuar entonces con el desarrollo del problema número 5. Indica la barra de 20 newtons. Barra, peso de la barra. Su weight de la barra, 20 newtons. Ya la barra de 20 permanece en reposo, o sea, ya está en equilibrio estático en esa posición. Determine la magnitud de la reacción en la articulación. Reacción en la articulación te pido. ¿Cuánto vale la reacción en la articulación? Esta es la articulación, está indicado en el... Revisa el compendio, está indicado entonces como articulación. Bisagra, pasador. Bien, entonces aquí lo que vamos a indicar, vamos a partir de este bloquecito. Ya lo hemos desarrollado justamente en esta parte con el mismo valor. Este tiene un peso. Su peso, fuerza de gravedad es 20 newtons masa gravedad. 20 newtons. Esta cuerda es la misma que viene hasta acá, ¿ven? Da la vuelta nada más por la polea. Para que esté en equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba debe ser la suma con esta, suma de fuerzas que van hacia arriba, suma de fuerzas que van hacia abajo. Entonces estos dos deben ser iguales. Si acá es 20, esto también para que esté en equilibrio debe ser 20 newtons la tensión. Y esta misma tensión es el que está ubicado en esta parte, como 20 newtons. Muy bien, hasta ahí la primera parte. Luego analicemos. Acá tenemos el peso del bloque aproximadamente en el centro de gravedad. Ya, si te indica como 20 newtons. Para ir resolviendo fácilmente, entonces acá le vas a indicar dos componentes, componente horizontal, componente vertical. Acá uno, acá otro. Bien, trabajamos triángulo notable 3K, 4K, 5K, triángulo notable 37. A 37, 3K. Esto debe ser 4K y la hipotenusa 5K. 20, para que sea 20, al número 5K, K debe ser entonces 4. Es 5K, 5 por 4 es 20. Este es 3K, 3 por 4 es 12. Y 4 por 4, 16. Repito. Este 20 es 5K, pero K para que sea 20 debe ser 4. O sea, este es el valor de K, K vale 4. A 37 sería 3K. 3K. Como esto es paralelo, 3 por 4, 12. Este es 4K, 4 por 4, 16. Muy bien. Ahora sí, una vez que hemos indicado eso,
vamos a trabajar las articulaciones, tienen dos reacciones. Acá, si tú ves una fuerza que está indicando a la derecha, para que equilibre debe haber acá otra fuerza a la izquierda. Este es el que va a equilibrar, ¿no? Esta es la reacción horizontal en el eje X. Como esta fuerza es mayor que este 2, entonces la fuerza también debe ir hacia arriba acá, para equilibrar. Entonces esta es la componente vertical. A nosotros lo que nos pide es la reacción de la articulación. Utilizamos el teorema de Pitágoras, vertical, horizontal, forman 90 grados. ¿Ya? Ya, ahora sí, para encontrar esta reacción que pide, reacción de la articulación, vamos a calcular antes cuánto vale el valor de la reacción horizontal y luego la reacción vertical de la articulación. Observa en esta parte, empecemos viendo en el eje horizontal, dices la suma de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda. Ya, de acá, ¿quiénes son las fuerzas que van a la derecha? 16. ¿Quién va a la izquierda? Rx. O sea, el que va a la derecha es 16 metros. El que va a la izquierda es reacción horizontal. Muy bien, ya tenemos la reacción horizontal. Ya, ahora trabajamos en el eje vertical. La suma de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Ya, aquí. ¿Quién es la fuerza que va hacia arriba? El que va hacia arriba es la reacción vertical y este 12. O sea, estos dos van hacia arriba, y el que va hacia abajo es 20. O sea, RY más 12 debe ser igual a 20. Y luego este 12 va a restar a 20. ¿Cuánto sale restando de 20? Entonces la reacción te va a salir 8. 20 menos 12, 8. 8 newtons sería la reacción vertical. Muy bien, ya hemos calculado, repito, este sería 8. 8 más 12, ¿cuánto sale? 8 más 12 es 20. 20 para arriba, 20 para abajo, entonces equilibrio. Bien, ya tenemos entonces ahora sí los dos valores y como el ángulo que están formando horizontal, vertical es 90 grados, se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces tú indicas, ya, aquí le vas a indicar entonces la reacción es Rx al cuadrado más Ry elevado al cuadrado. Bien, este 16 es 2 por 8. O sea, aquí pones 2 por 8. Y esto le pones un 1 adelante. 1 por 8, 8. Entonces, ¿y cuál es el factor que repite? 8. ¿Estás viendo? 8 repite. Entonces, ese 8 lo factorizamos. Factorizando el número 8, ya no me dices 8, has retirado 8, ¿qué queda? 2. Si le quitas 8 queda 2, pero como está al cuadrado lo indicas como tal. Acá le has quitado 8, si le has quitado 8 te queda 1. Finalmente la reacción que pide es 8, opera acá es 4 más 1, 5. 8 raíz cuadrada de 5, la unidad de la reacción o de la fuerza es Newton, que sería la solución final del problema. Y el conjunto solución para este ejercicio sería la alternativa A. Respuesta A. Bien, continuamos muchachos, chicas, con el problema número 6. Te está indicando en el sistema mostrado que está en equilibrio, en esa posición y no se mueve. Determine el peso de la barra AB. ¿Cuánto vale el peso de la barra B? Su weight de dicha barra nos pide. Peso no se sabe. Ya, ahora dice reacción en A, son datos que te da el ejercicio. Reacción en A vas a considerar 15 newtons. Y la reacción en B, 25 newtons.
Bien, eso nos indica. También nos está indicando, puedes observar, el mu, coeficiente mu es el coeficiente de rozamiento, ¿ya? Aquí te indica 0, si es 0 significa que es liso, en otras palabras, en buen cristiano esto significa liso, ¿ya? Cuando es 0 es liso, esto sí es rugoso. En esta parte, si me dice que el coeficiente de rozamiento es diferente de 0, significa que esto es rugoso, áspero. Ya, entonces un liso y un áspero. Ahora sí, primero vamos indicando el peso. Aproximadamente del centro de gravedad indicamos su peso. Ya. El peso es la variable que vamos a calcular. Esta es la variable que queremos determinar, que es lo que vamos a calcular. Bien, también tenemos, cuando es liso, tenemos una reacción perpendicular al plano. Bien, esta reacción en A vale 15 newtons. Así está indicado, reacción en A 15 newtons. Ya, vamos a trazar la línea de acción de la fuerza. Bien, y la tercera fuerza, la fuerza de reacción, le vamos a indicar en esta dirección. Deben concurrir en este punto, acá, este es el punto donde deben concurrir. Del teorema de las tres fuerzas, uno de ellos dice, si las tres fuerzas no son paralelas, entonces necesariamente deben ser concurrentes. Concurrentes deben juntarse en un solo punto para que estén en equilibrio. Entonces la tercera fuerza también va a pasar por ese mismo punto. Y acá le vamos a indicar como reacción en B. Esta reacción en B también conocemos, es 25 newtons como dato del problema, ¿ve? 25 newtons. Bien, aquí vamos a indicar de la siguiente manera, tenemos el peso, su weight, y para resolver el método más fácil es formar un triángulo de fuerza. Trazamos una línea horizontal. Esto de acá debe ser paralelo, lo trasladas, lo bajamos. Y fíjate que se ha formado un triángulo. Fíjate que se está formando un triangulito. Ya, en este triángulo de referencia vamos a pasar en limpio nuestros vectores. Ya. Primero está indicado verticalmente hacia abajo el peso. Indicas entonces vertical hacia abajo es el peso. Le indicas como tal peso, weight. El 15 newtons, este 15 lo bajamos acá, lo trasladamos, reubicamos, 15 newtons. 15. Y el que cierra diagonalmente es la reacción en B, que es 25. Este dato está indicando como 25, entonces. Reacción en B. Bien, como el ángulo acá es 90 grados, trabajamos triángulo notable. Entonces tú indicas, este es 3K, fíjate acá. 3K. Esto debe ser, como es hipotenusa, debe ser 5K. 5K. Y esto debe ser 4K. ¿Estás bien? 3, 4, 5. Para que sea 15, entonces acá debe ser 5. 3 por 5, 15, 5 por 5, 25 y 4 por 5, 20. K vale 5. 3K, 4K, 5K. Entonces de aquí vemos 4 por 5, 20. Eso es lo que nos está indicando como respuesta. Por lo tanto, ese es el peso. Su weight de la barra es 20 newtons. 20 newtons. Y la respuesta, conjunto solución para este ejercicio, se está indicando como la alternativa B.
¿qué sería la solución final de este ejercicio? Estás viendo, básicamente lo que utilizamos bastante es el triángulo notable de 3K, 4K, 5K, ¿no?
Bien, continuamos chicos, chicas. Entonces, problema número 7. Dice, determine la deformación del resorte de rigidez. ¿Cuánto vale la deformación del resorte? ¿Cuánto se aplasta? ¿Cuánto se comprime? Deformación del resorte de rigidez. La constante resorte 1000. 1000 newton por metro. Si el sistema se encuentra en equilibrio, ya no se mueve, en equilibrio estático, la masa es 10 y gravedad 10. Masa 10 kilogramos, gravedad 10. Aceleración a la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Bien, aquí lo que vamos a... Este es un problema, por no decir repetido, de lo que hemos hecho en esa parte, ¿no? Acá, en este ejercicio 4. Pero esta vez vamos a hacerlo ya un poco más rápido porque ya sabemos, conocemos. Aquí vamos a indicar entonces el peso, una de las componentes del peso, porque el peso es masa-gravedad, vertical hacia abajo, siempre. Si la masa es 10 y la gravedad es 10, 100. El peso sería 100, así, vertical. Ya, esta es una de las componentes, paralelo plano. Utilizando esta propiedad será peso seno del ángulo. Entonces acá le vas a poner el peso 100. El ángulo es 53 grados, puedes observar el ángulo 53 grados. Ángulo 53. Ya, te va a quedar entonces 100, seno 53 es 4 quintos. 100 entre 5, 20 por 4, 80. O sea, esto vale 80 newtons. Ahí está indicado cómo se ha calculado los 80 newtons. Listo. A continuación, para que no lo aplasten, aquí va a haber una fuerza en el resorte. Cuando cortas el resorte, la fuerza elástica para que no lo compriman es K por X. Fuerza elástica por la ley de Hooke, K por X. Bien, luego ya a continuación vamos a trabajar en el plano inclinado. Dices, la sumatoria de fuerzas en el plano inclinado que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo, siempre en el plano inclinado. Los que van hacia arriba debe ser igual a los que van hacia abajo. Muy bien, ahora sí. Observa la figura. ¿Quién es la fuerza que va hacia arriba? K por X. ¿Y quién es la fuerza que va hacia abajo? 80. Pero a nosotros nos indica que el valor de la constante vale 1000. 1000 por X debe ser igual a 80. Cancelas un cerito y te queda dividir 8 entre 100. 100 baja a dividir. Te quedaría 0,08. Cuidado que estamos trabajando en metros, ya te explicaba esto. Si está en metros, sale en metros. Ya, ahora, pero 0,08 es en centímetros, 8 centímetros, que sería la solución final por él. Y la respuesta, solución para este ejercicio es la alternativa D. Respuesta D. Bien, ¿estás viendo? Entonces es un problema repetido, por no decir. Problema número 8, te está indicando la barra de 4 kilogramos. Masa de la barra. 4 kilogramos. La masa de la barra de 4 kilogramos, ¿ya? La barra de 4 kilogramos está en equilibrio. Calcule la masa del bloque. De este bloquecito su masa nos pide. Masa de este bloque nos pide. Consigue gravedad 10. Con gravedad 10. Bien. Partimos del dato que tenemos, el peso. Ya, el peso nos indica de la barra 4, entonces vamos a indicar como 40 newtons acá. ¿Eh? Si la masa es 4, entonces multiplicado por gravedad 10, 40 newtons peso. Corta la cuerda acá. Cuando tú cortas la cuerda, va a ser igual a esto.
¿Estás viendo? ¿Cuánto es el peso acá? Ah, pues profe, entonces el peso de acá será pues masa-gravedad. La masa no conoces, la gravedad 10. O sea, tú sabes que el peso, el weight, es masa-gravedad. Pero esta gravedad conoces. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. Entonces también lo puedes escribir como 10m. Entonces, si para nosotros esto es 10m, esto también es la misma cuerda, ¿estás viendo? Esta cuerda también es la misma. Cuando cortas, esta cuerda y esta cuerda son iguales. Entonces, para que esté en equilibrio, estos dos deben ser iguales. Acá también le ponemos 10m. Como es la misma cuerda que da la vuelta, entonces esto también es 10m. Masa, gravedad, gravedad es esto. Bien, aquí vamos a indicar, hacemos un corte, vamos a indicar tensión. Tensión, esta cuerda si no conocemos, simplemente le vamos a llamar como T, Z, Zeta dice acá. Entonces este ángulo también es 37 grados. Bien, ahora la idea es formar un triángulo cerrado con estos vectores que vemos. Bien, analicemos de la siguiente manera. Vertical hacia abajo, peso. Dibujamos el peso entonces. Indicas peso entonces. El peso es 40 newtons. Bien, luego vamos a graficar la fuerza que esté indicado como 10m. Bien, esta fuerza vale 10m. Su inclinación, fíjate, su inclinación con respecto a la horizontal, le trazas una línea horizontal acá. Y esta inclinación te indica 53 grados, se puede observar. Ya, esta fuerza que dice 10m está inclinado. Ya, su inclinación con respecto a la horizontal es 10m. Esa es su dirección de dicho vector. Bien, nos faltaría colocar esta tensión. Ya, esta tensión también lo vamos a ubicar acá. Esa tensión es el vector que cierra. Bien, acá le vas a indicar entonces la fuerza de tensión. Ya. Ahora sí, chicos. ¿Cuál es su dirección de dicho vector con respecto a la horizontal? Con respecto a la horizontal, fíjate acá, tiene un ángulo de 37. Acá el ángulo indica 37 grados. Bien, ahora lo que sí vamos a continuar es la suma de estos dos es este ángulo, que sería 90 grados. ¿Ve? 37 más 53, ángulo de 90, recto. Bien, si es un triángulo notable recto, entonces lo que vamos a indicar sería lo siguiente. Acá, este ángulo va a ser 37 grados, este ángulo vale 53 grados. Ya, la hipotenusa es, fíjate que acá la hipotenusa está indicando como 40. Ya, esto debe ser 5K. Acá es 5K, la hipotenusa se le pone 5K. Para que sea 40, K debe ser 8. Entonces, a 37, ¿qué es esto? ¿Ve? A 37, ¿qué es esto? Se le pone 3K. 3K, K vale 8. A 53 se le pone, aquí, a 53 se le pone 4. K vale 8. Entonces, justamente de acá no salimos, ¿ve? Tú indicas que 10m, 10
m, 10 veces masa, debe ser igual a 4 por 8, 32. Y dividiendo 32 entre 10, corremos una cifra, nos va a quedar 3,2 kilogramos, que sería la solución final. Y la respuesta solución para este ejercicio es la alternativa D. Respuesta D.
Bien, chicos, chicas, de la promo Huxun Julia, un solo corazón, 2020. Continuamos entonces con el desarrollo del problema número 9. Calcule la masa del aro. Masa del aro, nos pide. ¿Cuánto es la masa de este arito? ¿Cuánto es la masa del aro? Nos pide. Si el módulo de la fuerza de tensión de la cuerda es 50 newtons. 50, gravedad 10. Este es un dato que te da el problema. Cuando tú haces un corte, esta tensión dice que vale 50 newtons. Es un dato que tenemos del problema. Bien, vamos a indicar el peso de ya, acá le vamos a poner entonces masa, gravedad. Masa no conozco, gravedad 10. Bien, en esta parte le ubicamos la fuerza de reacción. Fuerza de reacción. Ya, sabemos que el peso y la fuerza de reacción forman un ángulo que es igual al de plano inclinado. Si este ángulo es 60, estos dos pesos con reacción también forman 60 grados. Bien, con eso vamos a ir formando en esta parte un triángulo de fuerzas. Esto es igual que esto, paralelo, entonces este ángulo también es 30 grados. Indicas vertical hacia abajo. Ya, vertical hacia abajo, 10 m. Luego tenemos la tensión. Ya, esta fuerza de tensión indica 50 newtons. Trazas una línea horizontal y su dirección es 30 grados con respecto a la horizontal. Bien, también vamos a dibujar la fuerza de reacción, el que está cerrando. Esta es la fuerza de reacción. Con respecto a la vertical, si ubicas con respecto a la vertical, está formando un ángulo de 60, ¿ves? El peso con la reacción forman 60 grados. Bien, ahora, para desarrollar, lo que nos está pidiendo es cuánto vale el valor de la masa del aro. ¿Qué ángulo es esto, chicos, chicas? Si esto vale 60 grados, ¿ve? Para que sea 90, y esto también es 60, entonces esto también va a ser 60. Ajá, entonces se trata de un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, los tres lados son lados iguales. Este lado debe ser igual a este lado, debe ser igual a este lado. Si acá es 50, esta reacción también vale 50.
y el valor de acá le ponemos 50, también es para los tres 50, es un triángulo equilátero. De acá salimos. Por lo tanto, dices, la masa va a ser igual, cancelas un cerito, la masa te queda 5, 5 kilogramos. Y conjunto solución para este ejercicio sería la alternativa A. Respuesta A. Problema número 10 nos indica un bloque de 10 kilogramos. Bloque de 10 kilogramos. Este bloquecito es de 10 kilogramos. Un bloque de 10 kilogramos permanece en la posición mostrada. Calcule la lectura del dinamómetro. Tensión de la cuerda o lectura del dinamómetro, eso es lo que nos está pidiendo calcular. Consigue gravedad 10. Aceleración de la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Bien, a ver chicos, chicas. Lo que vamos a indicar primero será pues el peso. Tú indicas acá vertical dirigido hacia abajo peso. Y el peso, como la masa es 10, multiplicado por gravedad 10, será 100 newtons. Ya tenemos ahí el peso, 100 newtons. A continuación, vamos a indicar las tensiones. Por ejemplo, acá, si hacemos un corte en esta parte, esta es la lectura del dinamómetro. Ya, si hacemos un corte acá, esta cuerda es lo que nos está pidiendo para calcular. A esta le vamos a llamar tensión 1, cuerda 1, tensión 1. Y eso es lo que estamos queriendo calcular, tensión 1, lectura del dinamómetro. A continuación, cuando tú haces un corte en esta parte, acá, vamos a tener tensión 2. Tensión 1, tensión 2. Bien. Ahora, el método más fácil para resolver es formar un triángulo. La idea de este ejercicio es prolongar las fuerzas, trasladar, reubicamos las fuerzas, aprovechamos el vértice acá, para el ángulo nos ayuda bastante, aprovechando este vértice prolongamos el peso y en esta misma dirección también prolongamos el valor de la tensión 1. Aquí también indicas tensión 1. Ya chicos, ahora sí, y te va a ayudar con respecto a lo que es ángulo. Si acá es 37, recto acá, entonces este ángulo es 53 grados. Ya, entonces este ángulo de acá también va a ser igual a 53. 53, si esto es recto, ¿verdad? ¿Estás viendo? Entonces esto también es 53, acá será 37 grados. Y vamos a resolver en este triangulito que estamos sombreando que se llama triángulo de referencia. Ahí vamos a pasar en limpio los vectores. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? La idea es que esto lo vas a retroceder. Esto lo retrocedes, lo jalas de acá, lo retrocedes acá. Y este 100 que es el peso lo pegas acá. Sí, 100 lo pegamos acá. A ver, en cristiano. Vertical hacia abajo, entonces tenemos 100 newtons. Ya, acá le vas a indicar 100 newtons. También tenemos el valor de la tensión 1. Indicamos tensión 1 acá, chicos, chicas. Y el que cierra diagonalmente vamos a indicar como tensión 2. Ya, a esto le llamamos tensión 2. Vamos con sus ángulos.
Aquí el ángulo es 53 grados, acá es 37 grados, recto, indicado recto. Ya, ahora a 37 se le pone 3K, a 53 se le pone 4K, la hipotenusa es 5K. Para que sea 100, ¿cuánto debe ser el valor de K? Para que sea 100. Entonces debe ser 20 por 20 por 20. Finalmente lo que nos pide es tensión 1 como lectura del dinamo. El dinamómetro lee lo que esta cuerda se estira. Finalmente, multiplicando, tensión 1 nos va a salir 80. 80 newton, que sería la solución final del problema. Y el conjunto solución para este ejercicio es la alternativa B. Bien, terminamos chicos ya con estos dos ejercicios. El
Problema número 11 dice, en la siguiente figura, la esfera de 600 newtons de peso de esta esfera, 600 newtons de peso, se mantiene en reposo. Calcule en newton el valor de la suma de las magnitudes de la tensión de la cuerda más la reacción del plano inclinado. Tensión más reacción del plano inclinado, eso es lo que nos está pidiendo calcular. Bien, se indican los ángulos, esto es liso, también te está indicando. A ver, chicos, estamos ya con la hora, entonces vamos a hacer un corte imaginario acá. Cuando tú cortas tienes la tensión de la cuerda y en esta parte le vas a indicar la fuerza de reacción. Fuerza de reacción, entonces. Bien, sabemos por propiedad el peso y la reacción forman el mismo ángulo del plano inclinado, entonces estos 30 grados. Ya, con eso hay que formar un triángulo. Vertical hacia abajo le ubicamos 600. Acá le vas a indicar 600 newtons, peso. Luego tenemos la fuerza de tensión. Tensión de la cuerda. Si trazamos una línea horizontal acá, esto paralelo con esto, entonces este ángulo es 60 grados. Su inclinación es 60 acá. Y luego tenemos la fuerza de reacción. Trazamos acá la fuerza de reacción. Y el ángulo de la reacción te está indicando como 30 grados acá. Acá te indica 30, fíjate. Peso con la reacción 30 grados. Bien. Entonces acá también por lógica es 30. Es un triángulo isósceles, dos lados, dos ángulos iguales, dos lados iguales. Trazamos un trazo auxiliar. Ya, entonces aquí lo que vamos a indicar, el ejercicio de lo que nos está pidiendo es calcular estos dos valores, que básicamente van a ser iguales, ¿no? Ya, van a ser iguales, como son ángulos iguales, los lados son iguales. Ahora, trabajamos triángulo notable. Si para nosotros lo vamos a separar este 600 en dos partes. 600 lo ubicamos en dos partes. Esta primera mitad será pues 300 y más 300, total 600, se suman porque van en el mismo sentido. Ahora, te hacía mención, si esto vale, por ejemplo, acá, la hipotenusa es el doble, 2K, entonces este será K raíz de 3. ¿Cuánto debe ser el valor de K cuánto debe ser el valor de K para que sea 300? Entonces, el valor de K, este valor de K debe ser 100 raíz de 3. ¿Estás viendo? Esto debe ser 100 raíz de 3. Cuando tú multiplicas raíz de 3 por raíz de 3, acá estos dos, te sale raíz de 9, que es 3, por 100, 300.
Entonces, por lo tanto, aquí será pues reemplazando el valor de K, 200, acá ve, 200 raíz de 3. Por simetría el otro es 200 raíz de 3. A nosotros lo que nos pide es la suma. Ya, la tensión más la reacción. La tensión, 200 raíz de 3. La reacción también es lo mismo, 200 raíz de 3. Sumado, tensión más reacción, 400 raíz cuadrada de 3 Newton. Y la respuesta solución para este ejercicio es la alternativa A. Y el último, el problema número 13. El 12 lo intentas, te debe salir la alternativa D, 15. Y el problema número 13 te indica una persona de 600 newtons. El peso de esta persona es 600. Indicas entonces vertical hacia abajo 600 newtons. Ya, el peso de una persona de 600 está sujeta a una polea que puede deslizarse a lo largo del cable inextensible, o sea, no se estira el cable, de 5 metros de longitud. Longitud del cablecito debe ser 5 metros, dato de problema. Ya, ahora dice, cuyos extremos A y B están fijos. A las paredes verticales separadas 4 metros. La distancia de las paredes es 4 metros, o sea, en buen cristiano, el problema te indica que la longitud de la pared es 4 metros. Acá le indicas entonces 4 metros, es lo que lees. Ya, entonces dice, la longitud de los extremos A y B están fijos a las paredes verticales separadas 4 metros entre sí. En condiciones de equilibrio, halle la magnitud de la tensión en el cable. ¿Cuánto vale la tensión en el cable? Para que esté en equilibrio. Bien, si analizamos, chicas, chicos, observen acá. Cuando tú haces un corte imaginario acá vas a tener tensión de la cuerda. Como es la misma cuerda, esta tensión también va a ser la misma. Tensión y tensión. Bien. Ahora, la idea es formar un triangulito acá. Prolongamos. Vamos a ir reubicando para tener nuestro triángulo de referencia. Ya, listo. Ahora, si para nosotros la longitud de esta cuerda dice que esta cuerda mide 5 metros. De acá hasta acá mide 5 metros la longitud de la cuerda. Entonces, fíjate acá. Si esto es 5, esto es 4, es un triángulo notable, recto acá. Entonces el ángulo acá, a mayor cateto que es 4, el ángulo se le opone 53 grados. Bien, ahora en este triangulito que estamos sombreando, que se llama triángulo de referencia, ahí vamos a pasar en limpio los vectores. Solamente es trasladar los vectores. Este vector de acá lo retrocedes acá, esto lo jalas acá, y el peso lo pegamos acá. A ver, en cristiano. Vertical hacia abajo tenemos el peso que sería 600. Indicamos entonces peso 600 metros. Bien, luego dibujamos las dos tensiones. Bien, con este ejercicio ya estaríamos finalizando entonces. Acá le vas a indicar la tensión. Y acá también le indicas la tensión. Tensión de la cuerda, esto lo hemos bajado. Y esta es tensión, también está indicado. Fíjate que el ángulo acá te está indicando como 53 grados el ángulo en esta parte. 53. Y vemos que es un triángulo isósceles. Si estos dos lados son iguales, sus ángulos también van a ser iguales. 53, 53. Entonces
Podemos utilizar un trazo auxiliar similar a lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Hacemos un trazo auxiliar entonces, acá recto, y podemos ubicar entonces de la siguiente manera. Lo separamos igual que hemos hecho esto también, este 600 igual lo separamos en 300, 300. Acá le ponemos 300, acá también debe ser 300, 300 más 300, 600. Ya, ahora, ¿qué ángulo sería acá? Este ángulo sería 37 grados, acá también sería 37 grados. A 37, 300. A 53 se le pone 400. 400 y este será pues 500. 500 y 500. Y como a nosotros lo que nos ha pedido es la tensión, entonces tú ves que la tensión de la cuerda sale 500 newtons, que sería la solución final del problema. Y el conjunto de solución es la alternativa C. Respuesta C. Bien, muchachos, con eso hemos finalizado la séptima semana, estática 1. Nos quedaría pendiente la semana 8, que sería estática 2, segunda condición de equilibrio. Solamente pedirle a Dios que los cuide, los bendiga, los proteja, y la Virgen también siempre con su manto protector nos ampare a todos. Cuídense, muchachos. Un abrazo a la distancia, promoción Hudson Julia, en quechua, ¿no? Un solo corazón. Nos estamos viendo pronto. Gracias.